Otra vez vuelve a ser tendencia en redes sociales el nombre de Anabel Hernández, y cuando uno la ve ahí en las tendencias más importantes del país, puede ser por dos razones. La primera, porque está revelando más información sobre el enano genocida y su círculo de delincuentes, o porque está señalando las cosas que hace mal López. Cuando pasa lo primero, los adoctrinaditos salen y la aplauden y toman su información y con ello señalan al enano genocida. Pero cuando pasa lo segundo, entonces le va mal, le llueve, le dicen de todo, hasta de que se va a morir. Y miren, todo esto es en relación a una columna que publicó en este medio alemán donde ahora escribe, Deutsche Welle, y que incluso el título es muy bueno: Amores que matan, a 2 años de AMLO. Lo que hace ella en esta columna, que ahora les voy a leer completita, no es muy larga, es ejemplificar lo que está pasando en el país con datos obtenidos de institutos y organizaciones mundiales o nacionales. Por ejemplo, el Coneval del año 2019. Por ejemplo, la base de datos de estadísticas tributarias de la OCDE, o la base de datos de información de la OCDE en relación a los impuestos, o la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, o datos de la Universidad Johns Hopkins. Ella solamente los explica y va poniendo ejemplos de esto. Y no, los adoctrinaditos, pues ya saben, aunque sean datos incluso del mismo gobierno, pues ellos se lo toman muy a mal. Dice Anabel Hernández: a 2 años de gobierno, la pandemia expone en México las varias deficiencias de la transformación prometida: baja recaudación fiscal, aumento en la brecha social entre pobres y ricos, deficiente servicio médico público federal, mayor corrupción y costo de esta, así como negacionismo y demagogia. En el Zócalo de la Ciudad de México, la medianoche del 1 de julio de 2018, día en que resultó electo López como presidente de México, miles de personas comenzaron a llegar: mujeres, hombres, niños, ancianos, pero sobre todo jóvenes, de todos los sectores sociales y económicos. Marchaban con algarabía en una masiva verbena popular. Yo estuve ahí esa noche, y en el batido de mi corazón aún palpita el grito de la multitud: sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Ese día, 56.6 millones de mexicanos salieron a las urnas y le dieron el triunfo aplastante a Morena, el partido de López, incluyendo la mayoría en el Congreso, en alianza con el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Amor con amor se paga, sentenció esa medianoche López Obrador ante el coro que lo vitoreaba. Y así como me quieren ustedes, yo los quiero igual y un poquito más, decía. El 1 de diciembre de ese año inició su gobierno. Su llegada a la presidencia la equiparó con los 3 momentos históricos más importantes de México: la independencia, la reforma, donde se llevó a cabo la separación del Estado de la Iglesia, y la revolución de 1910 a 1917. Y bautizó a su mandato como la 4T, acrónimo de la Cuarta Transformación. Yo le digo la T4, transformación de cuarta. Se acaban de cumplir 2 años de gobierno. En Monólogo sin réplica, el cual es el formato de informe anual del Ejecutivo en México, gracias a Felipe Calderón, quien en 2008 instauró ese modelo para evitar comparecer en el Congreso, el 1 de diciembre pasado, López aprovechó al máximo la comodidad de no tener quien lo interpelara y tarareó su bolero de logros de la 4T y el amor por los pobres de México. Se abren comillas, está citando a López. Ya están sentadas las bases de la transformación. A 2 años de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Afirmó que no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. Presumió de la austeridad de su gobierno. En 2 años ha aumentado el salario mínimo en 30% en términos reales, como no sucedió en los últimos 36 años del periodo neoliberal ni en épocas anteriores. Se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los índices delictivos, dijo, y hubo una disminución drástica
de la defraudación fiscal. Esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial de los más pobres y marginados, afirmaba, y se felicitó a sí mismo de que el 71% de los mexicanos quieren que siga gobernando. El 70% de los hogares de México recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, y que el resto, el 30% de mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo. Ellos obtienen la satisfacción de tener condiciones para seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores. Amor con amor se paga. No les he fallado y no les fallaré. Fueron algunas de las últimas frases del informe. México arrastra décadas de injusticia, desigualdad, corrupción e impunidad en el marco de una actitud social oscilante entre el reclamo y silencio, la rebelión y el conformismo. La etapa más cruenta, pienso, comenzó en 1964 con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuya masacre de estudiantes aquella terrible noche de Tlatelolco en 1968 mutiló una parte del corazón de la aún muy joven nación. Luego de 70 años de hegemonía castrante del Partido Revolucionario Institucional, México es una nación cuya madurez ha quedado interrumpida. La pobreza y la pobreza extrema son los rostros del sistema de desigualdad diseñado por los que concentran el poder económico y político. A lo largo de las últimas 3 décadas se han creado diversos programas de subsidio a los pobres, pequeñas aspirinas para abatir la neumonía causadas por las malas políticas públicas. Pero no se ha generado ni una sola estrategia sólida de mediano y largo plazo que haga autosuficiente a la población para que no dependa de las dádivas del gobierno ni del crimen organizado. Los pobres han sido rehenes del ejecutivo de turno, clientela política inagotable y carne de cañón. En 2018, el 41.9% de la población vivía en condiciones de pobreza, es decir, 52.4 millones de personas, y el 7.4% de la población en pobreza extrema, 21 millones de mexicanos, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Así encontró López el país. En 2020, López ha canalizado 300,000 millones de pesos a programas dedicados a dar analgésicos para la pobreza, en vez de medicina que la cure. Su programa emblema es el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que paga una pensión generalizada a todas las personas mayores de 68 años, sin distingo de clase social, y aunque sean pensionados de otras instituciones. Son más de 8 millones de beneficiarios, los cuales aumentaron 57.8% en los 2 años del gobierno. Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, incluyendo niños discapacitados. Sembrando Vida, un programa preexistente de apoyo a personas de comunidades rurales dedicadas a la actividad agrícola y forestal. Jóvenes Escribiendo el Futuro, que da apoyo a jóvenes que estén en segundo año de la licenciatura para continuar sus estudios. Jóvenes Construyendo el Futuro, que da becas para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan. Al menos 4 de estos programas no están sujetos a reglas de operación, por lo que no se puede evaluar su eficacia ni el mecanismo para elegir a los beneficiarios. Y ante el anuncio de que para 2021 piensa gastar 303,982 millones, el Coneval se ha pronunciado por hacer un gasto más efectivo y estratégico. Por un lado, López quiere ser popular distribuyendo ese dinero público, que repito, es solo un pequeño paliativo que se evapora de manera casi instantánea. Así ha sido siempre, pero no quiere sacrificar esa popularidad. Las políticas fiscales de un país son esenciales para captar recursos internos y financiar el desarrollo.
México es uno de los peores del mundo en esta materia desde hace años y no ha cambiado en los tiempos de la transformación de Cuarta. De la lista de 36 miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el peor índice de recaudación fiscal en relación al Producto Interno Bruto, es decir, solo el 16.1%, cuando el promedio general de recaudación de los países de la OCDE es del 34.2% del PIB. El promedio en América Latina y el Caribe es de 22.8% y el de África es de 17.2%. Aunque los impuestos escalonados como estrato económico son uno de los medios más frecuentes de recaudar ingresos para financiar el gobierno, de acuerdo con la organización Tax Foundation en 2019, de una lista de 41 países del mundo, de la OCDE y de la Unión Europea, aunque el gobierno de AMLO ha prometido una redistribución de riqueza, México sigue siendo uno de los países donde los que más ingresos tienen pagan menos impuestos en comparación con el resto del mundo. Bélgica y Alemania son los dos países donde los que más ganan, más pagan impuestos, con una tasa promedio del 52 y 49% respectivamente. La tasa promedio de los países de la OCDE es del 36% y en México es del 20.1%. En contraste, durante 2012 y 2013, fue el mexicano Carlos Slim quien fue considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. En 2014 y 2015 ocupó el segundo lugar, mientras que en 2019 había 12 mexicanos en la lista de los más ricos del mundo. Dos de ellos, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank Ron, a través de su hijo, Carlos Hank González, forman parte del Consejo Asesor Empresarial de AMLO y han obtenido importantes contratos durante su gobierno. Más concentración de riqueza. La situación fiscal del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es muy ilustrativa de cómo funcionan las cosas en México para algunas empresas y personas. Su empresa Glax Security, de la que él y su esposa son los únicos socios, reportó ingresos del 2014 al 2018 de 53.5 millones de pesos, pero dedujo fiscalmente 60.5 millones de pesos. Es decir, no solo pagó 0 impuestos, sino que las autoridades le quedaron debiendo. En ese periodo, García Luna gastó al menos 8.2 millones de pesos a través de su tarjeta de crédito, en la cual tenía 0 adeudos. En el ranking de efectividad fiscal internacional 2020, elaborado por Tax Foundation, México también está en penúltimo lugar de los 36 países miembros de la OCDE, de acuerdo al último informe 2018 a 2020, y ha empeorado en este último año. En materia de facilidad para pagar impuestos, México es la segunda nación más tortuosa para hacer el trámite. Implica un promedio de 102 horas, precedido por Israel con 110 horas, mientras que en Suiza el tiempo promedio es de 15 horas. Expertos en materia fiscal, a quienes consulté, que conocen las deficiencias y vicios del pasado y el presente, señalan que en México hay una neurosis fiscal que ha empeorado con el tiempo. No es un problema causado por AMLO, pero tampoco lo ha solucionado. La manera más eficaz para recaudar impuestos y evitar la evasión fiscal es lograr que el trámite sea simple y rápido, y el aumento al impuesto al valor agregado de manera estratégica y escalonada. Esto mismo ha propuesto la OCDE a AMLO, pero la última vez que el IVA fue modificado en 1995 tuvo como costo una gran impopularidad del entonces presidente Ernesto Zedillo. Aunque el gobierno actual recaudó más impuestos en 2019, es una lenta tendencia que viene de años atrás y no se deriva de un rediseño fiscal de fondo. En particular, se enfocó en perseguir a algunas de las empresas deudoras más grandes para que pagaran impuestos rezagados. Sin duda algo necesario, aunque el tratamiento no ha sido igualitario para todas, lo que delata un tufo político. Ese dinero, al igual que los programas del bienestar, son una pequeña aspirina y no ingresos constantes. Los números reales de la corrupción
son muy distintos a la extinción de esta que hay en la mente de López. En este y en otros rubros, los ciudadanos viven en un país distinto al del presidente, como ocurría con sus antecesores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental publicada en mayo de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, órgano del gobierno de López, la corrupción en México ha aumentado en todas sus formas. En 2019, la tasa de población que fue víctima de corrupción al tener contacto con un servidor público fue de 15.732 personas por cada 100,000 habitantes, 7.5% más que en 2017. Y la tasa de actos de corrupción aumentó del 2017 al 2019 19.2%. Pasó de 25.541 actos por cada 100,000 habitantes a 30.456. También ha aumentado el costo de la corrupción para los ciudadanos. Aumentó en 64% de 2017 a 2019, pasando de 7.781 millones de pesos a 12.769 millones de pesos. Dinero que en vez de irse al bolsillo de los corruptos, podría irse gastando en inversión del país. Y aunque López dijo en su informe, también hemos avanzado en la solución al grave problema de la inseguridad y la violencia, lo cierto es que los mayores actos de corrupción que sufrió la población fueron a manos de una autoridad de seguridad pública o un ministerio público, de acuerdo a las propias estadísticas oficiales del gobierno de López en el INEGI de este 2020. En vez de hacer un rediseño de la política fiscal a fondo, cobrar más impuestos a quien más ingrese y abatir la corrupción y sus costos, López desde 2019 comenzó un recorte presupuestal a sectores prioritarios como ciencia, tecnología, educación y salud. Este recorte puso en crisis la operación de hospitales generales y de alta especialidad, así como el suministro de medicinas desde antes de la pandemia de COVID-19. Provocó, por ejemplo, la muerte de 1,600 niños a causa del desabasto en el sistema de salud público de medicinas para niños con cáncer. Desde 2019, la población usuaria de los servicios de salud pública federales y estatales detectaron un deterioro en los servicios. Tras la llegada de la transformación de Cuarta, de acuerdo a cifras oficiales del propio gobierno, no expuestas por el presidente en su informe, de 2017 a 2019, los usuarios del servicio público de salud señalaron una disminución en la calidad de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que da atención a toda la población que tiene empleo formal. Disminuyó la limpieza y orden en las instalaciones, la idoneidad de instalaciones y equipo. Detectaron menor cantidad de médicos disponibles y una menor eficiencia en la atención inmediata. En general, los usuarios se dijeron más insatisfechos con los servicios en 2019 que en 2017. Por su parte, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en general, todo empeoró. Instalaciones y equipo, capacidad y número de médicos, disposición de medicamentos, la satisfacción de los usuarios decreció notablemente. Igualmente, en los servicios de salud estatales o seguro popular, se registró una mayor insatisfacción por la atención de 2017 a 2019. Menos información oportuna sobre estado de salud, menos instalaciones adecuadas y equipo, menos medicamentos disponibles. Con todo el contexto antes descrito, llegó la pandemia del COVID-19 y el aniversario del segundo año del gobierno de la transformación de Cuarta, mostrando el rostro más doloroso de todas las deficiencias estructurales, demagogia y negacionismo, aún muy lejos de alguna transformación. México es el cuarto país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial y al menos hasta el 6 de diciembre pasado es el país donde más personas infectadas por el virus mueren, con una tasa del 9.9%. Con la crisis económica generada por la pandemia en México,
ha crecido aún más la pobreza y la distancia entre pobres y ricos. No es un fenómeno exclusivo de México, pero López afirma que tiene todo bajo control y que no hay crisis, faltando a la verdad. En este tiempo del virus, aumentó el porcentaje de personas que perciben ingresos por su trabajo menores al costo de sus productos básicos. Pasó del 38% al 44.5% en septiembre de 2020. Asimismo, ha habido una disminución anual en el ingreso laboral real del 6.7%, mientras que han aumentado el precio de los productos de la canasta básica y el desempleo. La distancia entre los más pobres y ricos ha aumentado. En el tercer semestre de 2019, el ingreso laboral promedio del 20% de la población con mayores ingresos laborales representó 34.3 veces el ingreso del 20% de la población con menores ingresos laborales. En ese mismo periodo de 2020, la brecha creció a una diferencia de 146.3 veces entre los ingresos de los más ricos y los pobres, explica en un estudio elaborado por la Universidad de Monterrey el doctor en Economía de la Universidad de Missouri Columbia, Jorge Garza Rodríguez. A consecuencia del COVID, señala el estudio, para 2021 aumentará en 16 millones el número de pobres en México, regresando al país a los niveles de la pobreza que se tenían en 1990. Esos muertos tienen el rostro de pobreza. Desde el inicio de la pandemia hasta octubre de 2020, el 71% de las personas que han muerto por COVID-19 tienen una escolaridad de nivel primaria o sin escolaridad. La gran mayoría de las personas fallecidas eran amas de casa, jubilados o pensionados o desempleados, según un estudio del investigador Héctor Irán Hernández del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Otro estrato eran trabajadores de fábricas, vendedores y trabajadores ambulantes y albañiles. Más de la mitad de las muertes ocurrió en unidades médicas de población abierta federales o estatales que ya estaban en crisis desde antes del COVID-19, como se dijo anteriormente, a donde acuden usuarios que no tienen ningún tipo de cobertura médica como empleados formales. El 30% de las muertes ocurrieron en el IMSS, donde de cada 100 pacientes de COVID-19 mueren 19. En los hospitales privados, a los cuales acude población de mayores recursos o cuyos empleos dan seguro médico privado, han ocurrido menos del 3% de los decesos. La letalidad del COVID-19 supera el 20% en los municipios indígenas de México. Esto significa que en los municipios indígenas de cada 100 personas contagiadas mueren 20. La crisis por la pandemia ha causado desastres generales en el mundo, pero lo que indican las estadísticas en México habla claramente de otra cosa. Una negligencia con los más pobres y más vulnerables, quienes no revivirán con las promesas de amor presidencial ni con los pocos pesos mensuales, mientras todo el sistema de salud, educación y cultura colapsa sobre ellos. Todo parece indicar que hay amores que matan. Esto es lo que publicó Anabel Hernández. Con razón andan los adoctrinaditos todos rabiosos porque no les gusta que les digan sus verdades. ¿Escucharon bien? Lo único que hizo ella fue replicar información incluso de información oficial o de la OCDE. Información oficial, escucharon bien, son los números del gobierno de López, explicados, para ver si así la entienden. Y los adoctrinaditos bien emperrados con ella. Saludos, compas.